Bien, hermanitos, vamos a continuar con el curso acerca de qué es la Santa Misa. Curso que está enfocado sobre todo a los problemas contemporáneos por los que está atravesando nuestra Santa Iglesia Católica respecto a la multiplicidad de confusiones que se dan al respecto, un poco para ubicarnos dentro de lo que a qué nos referimos con el problema contemporáneo que estamos atravesando. Hay dos cosas que tenemos que tener claro, que existe hoy en día, como muchos saben, lo que se llama la misa moderna, la misa Nuevo Orden, originalmente llamada misa Novus Ordo, que es la misa que básicamente se puede encontrar en cualquier parroquia, en cualquier capilla, en cualquier esquina, que es la que normalmente se hace en la mayor parte del mundo actualmente. Esa misa fue impuesta desde aproximadamente el año 1970. Ahí es cuando estuvo listo el nuevo misal romano, que es que pertenece a lo que es el proceso de la reforma litúrgica. La reforma litúrgica es un proceso mayor que se vivió casi durante todos los años 60, porque la idea, el proyecto partió antes del Concilio Vaticano II, atravesó todo el Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano II terminó, se cerró, y años después de que el concilio ya había terminado, la reforma litúrgica entrega lo que es el nuevo misal para cómo será celebrada la misa de ahí en adelante. Y no solo la misa, por eso se llama reforma litúrgica y no solo reforma de la Santa Misa, sino que toda la liturgia completa, es decir, los sacramentos y toda la forma en que la celebración sagrada de la Santa Iglesia, de cómo se lleva a cabo la herencia que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y que la dejó en manos del Paráclito, la dejó en manos de sus apóstoles en un principio para que la difundieran por toda nación, por todo pueblo, por todo el mundo que hasta ese momento era conocido y que luego fue difundida por prácticamente todo el mundo. Todo eso es la herencia que viene a ser reformada y transformada completamente, completamente. Y se aplica la nueva forma en 1970. Y ahí se empieza a practicar la nueva misa, la misa Nuevo Orden, la misa Novus Ordo, que es la que la mayoría de nosotros, por haber crecido por más o menos la edad que tenemos, a diferencia, por ejemplo, de nuestros padres o nuestros abuelos que quizás conocieron la misa antes de ser transformada. La misa original, nuestra misa original católica, tradicional, nunca ha dejado de practicarse. Y eso es algo que también tiene que ver con la crisis actual, con los problemas de confusión actual, que muchos creen que no existe, que se dejó de practicar
o que no está bien practicar la misa tradicional original de nuestra Santa Iglesia Católica y que solo hay que remitirse a la misa reformada. Entre paréntesis, hay que tener en consideración de que al parecer no sería casual de que cuando uno conoce un poco más acerca de la historia de la Santa Iglesia, uno sabe ah, que los reformados o la reforma se le llama al protestantismo. Cuando apareció Lutero, con toda la fuerza de apoyo político, económico, de los príncipes alemanes, podemos decir, Alemania no existía como tal, eran reinos, pero le vamos a decir Alemania, a todo lo que era Sajonia, Baviera, etcétera, y las zonas donde él estaba, que era básicamente Wittenberg. Eh, el Lutero era un monje agustino que no tenía una vocación ni una santidad, eh, una, una vida piadosa lo suficientemente a la altura para ser un monje, y eso está testimoniado por parte de las personas y monjes que les tocó en ese tiempo cohabitar con él en el monasterio, y es parte de su historia y de su biografía, y de hecho él también lo comenta y sus cercanos también lo comentan en sus biografías. Él tenía un grave problema con la lujuria y habitualmente él, según lo que él decía, era visitado por el malo y tentado de manera carnal. Dentro de todos los problemas que él tuvo, en un momento él fue enviado por su monasterio a Roma. En esa época, consideremos que estamos aproximadamente en el año 1520 aproximadamente, se estaba viviendo lo que vendría a ser el Renacimiento, y muchas ideas, entre comillas, novedosas habían estado llegando desde Oriente, desde Babilonia, desde Persia, desde Egipto, desde muchos lugares paganos del Medio Oriente que llamamos hoy, pero que en ese momento se llamaba Oriente. Eso generó una sacudida dentro de la cristiandad católica, porque la cristiandad siempre ha sido católica. Entre paréntesis, otro paréntesis, no se puede ser cristiano si no se es católico. Algunos dirán, pero ¿cómo? Si existen tantas iglesias cristianas no católicas. Bueno, hermanos, esos no son iglesias, son sectas, porque iglesia solo existe una, y es la que fundó nuestro Señor Jesucristo. Nadie tiene el poder de fundar una iglesia. Y Lutero cometió la soberbia de intentar, y de hecho lo hizo, pero en el fondo es falso, de decir que él puede hacer una iglesia mejor que Cristo.
Porque como decíamos, en esa época lamentablemente habían muchas influencias orientales que habían repercutido sobre las costumbres de las personas en el mundo de la cristiandad, de la catolicidad, de la ecúmene, que esa es otra palabra muy, muy importante para nosotros los católicos. Ecúmene o icómene también se puede decir porque viene de la palabra griega oikos, que es casa. La cristiandad, la catolicidad es nuestra casa. Y los concilios solían llamarse concilio ecuménico porque eran llamados todos los obispos de la catolicidad, de la cristiandad, de todo el mundo, que hasta el momento era conocido y hasta donde había llegado en ese momento la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por ejemplo, un concilio ecuménico, un concilio que donde se presentan todos los obispos para poder tener la voz de toda la iglesia, de toda la Santa Iglesia de Cristo, para poder decidir acerca de ciertos problemas o ciertas cosas que están sucediendo que hay que decidir. Porque, por ejemplo, cuando apareció Lutero, y como decíamos, lamentablemente aparece en un momento de crisis de la Santa Iglesia, porque siempre tenemos que distinguir entre los hombres que conforman el magisterio, o los fieles también en algunos casos, con lo que es la Santa Iglesia de Cristo. La Santa Iglesia de Cristo es santa. Los hombres solo en algunas ocasiones pueden alcanzar la santidad, no siempre. Pasaron estos hombres, que en este caso viene a ser el magisterio, por épocas de mucha confusión, mucho despilfarro económico, al punto que la Basílica de San Pedro se quedó sin fondos, porque tuvimos lamentablemente papas que se gastaron todo el dinero en lujos personales. Tuvimos incluso papas herejes que hacían culto a dioses paganos dentro de la misma Santa Iglesia Católica. Por lo tanto, problemas dentro de la Santa Iglesia Católica con nuestro magisterio hemos tenido siempre. No es una novedad. Por lo tanto, es muy, 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 no vamos a decir ignorante, pero muy falta de tradición, falta de información, la actitud que tienen algunas personas, que es como que si algo lo dijo el Papa, eso ya, listo, no se puede discutir. Esa actitud no se puede tener, fomentar ni sostener, porque resulta que nunca ha sido así, nunca ha sido así. Tenemos que desde los apóstoles, la Santa Iglesia ha tenido sus problemas. ¿Y qué,
en la época de Lutero, a él le tocó ver cómo la Santa Iglesia pasaba por un problema en que el magisterio había abusado, lamentablemente, del poder que Cristo le otorgó. Y por influencias políticas, influencias económicas de distinto tipo, se llegó a niveles, como les decía, de que se llegó a desfondar, a quedar sin ni un peso, por decirlo así, sin ni un centavo, la Santa Iglesia. Y que para poder, una vez que ya se empezó a intentar repuntar y poder reparar el daño que se había hecho, se empezó a ofrecer de manera más abierta la posibilidad de dar misas a los difuntos para ayudarles en su paso por el purgatorio. Entre otras cosas, esa era una medida que hasta el día de hoy se practica porque los difuntos, que en paz descansen, necesitan siempre que se esté orando por ellos. Y la Santa Iglesia recibe donaciones para hacer misa por las personas difuntas. Entre otras medidas que tomó la Iglesia, Lutero vio eso y le causó escándalo, porque él ya venía con una especie de resentimiento porque no lograba ser lo que él veía que sus compañeros llegaban a ser, que era completamente monjes, de una vida casta, de una vida dedicada al Señor, una vida ordenada según la ley natural, pero él tenía un problema vocacional que los príncipes y reyes localizaron en él y lo eligieron para financiarlo en una campaña de ataque contra la Santa Iglesia. Porque las ideas que tenía Lutero en realidad no eran nuevas. Todo lo que suele hablarse de Lutero y sus ideas y todo eso como un gran reformador, como una persona muy inteligente, etcétera, etcétera, la verdad es que sus ideas no eran nuevas. La única diferencia que es la que hace que Lutero genere todo este movimiento protestante que tantos problemas nos ha traído hasta el día de hoy, es que tuvo un apoyo político y un apoyo económico por parte de los príncipes y reyes alemanes y podemos decir nórdicos, es decir, de la parte norte de Europa, que es la parte que recibió lamentablemente menos influencia y menos catecismo, por decirlo así. Por lo tanto, siempre fue una zona
desde los primeros años de la iglesia ya constituida, es decir, desde la época en que se termina la persecución a la Santa Iglesia y gracias a Dios, Constantino, el emperador Constantino pasa a legalizar el catolicismo, porque en el fondo, como hemos mencionado otras veces, Constantino tenía un alma básicamente que lo empujaba hacia Dios. Su madre ya era católica, pero él no podía, desde la posición en la que estaba, asumir el catolicismo completamente, porque eso hubiese solamente generado que a él lo hubiesen matado y la iglesia hubiese seguido siendo perseguida. Entonces, entonces él fue utilizado por la enorme sabiduría de Dios para usar ese cargo que él tenía para ayudar a la Santa Iglesia. Y así, una vez que él logró empezar legalizando la Iglesia católica, que tenía que reunirse en las catacumbas, en los subterráneos y en lugares escondidos, pasó de eso a construir basílicas, nuestros primeros templos, construidos por Constantino. Logra reunir a a los obispos y a las personas a cargo, a los mártires, a los discípulos, a todos los que representaban a las comunidades católicas alrededor del mundo mediterráneo, que es el mundo conocido hasta el momento, para poder ir formando lo que la Santa Iglesia de un comienzo, que es su universalidad, es decir, una iglesia para todos, independiente del lugar de origen, independiente de la tribu que sea, independiente de el país. En ese tiempo no se llamaban países, eran reinos, etc. La palabra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo es para todos. Todo eso se consolida. Luego, Constantino, una vez que tiene ese programa ya desarrollado, él ya de edad avanzada se bautiza. Luego pasan los siglos y consideremos que desde que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí entre nosotros, al momento que aparece Lutero, ya van aproximadamente 1500 años. 1500 años de teología, 1500 años de filosofía. Y Lutero, con el empuje que le dieron los reyes y príncipes alemanes, vamos a decir, como dijimos, lanza todo por la borda y se presenta como que él va a hacer una iglesia mejor que Cristo, lo cual es completamente una soberbia. Y asocia toda una serie de errores doctrinales profundos, como el hecho de que cualquiera puede leer la Biblia como se le antoje, interpretar lo que se le antoje de una manera totalmente caprichosa, cosa que nosotros sabemos que no se puede hacer,
porque en el mismo Evangelio aparece que no se puede hacer eso porque eso lastima el alma, porque la Santa Biblia tiene un modo de lectura, tiene una verdad que es Cristo. Y esa verdad es protegida por el Espíritu de verdad, que es, como sabemos, el Paráclito. Y nuestro Señor Jesucristo, además de infundir el Paráclito en Pentecostés a la Santa Iglesia, infunde el Espíritu Santo a sus apóstoles, que los vuelve sacerdotes. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo nace la Santa Misa? Desde que les enseña la fracción del pan. Cuando les enseña el misterio de la fracción del pan, es cuando nace la Santa Misa. Y la Santa Misa, como misterio de la fracción del pan, desde la época apostólica y sus primeros discípulos empieza a difundirse por las comunidades. Las comunidades, las primeras comunidades católicas tenían también la costumbre de reunirse a comer juntas, a ayudarse, a compartir bienes, y eso se llama ágape, que es otra forma de decir cariño, amor, respeto, fraternidad, etc. Pero eso no es el misterio de la fracción del pan. Por eso hay muchos movimientos actualmente dentro de la Santa Iglesia que mezclan todo y lo revuelven en una especie de como de querer parecerse, como una forma, un romanticismo, como de soñar, como era la iglesia al principio, etcétera, de que hablan de que todos se sentaban alrededor de la mesa y compartían el vino y el pan y brindaban y daban gracias a Dios y se repartían el pan, etcétera, etcétera. Hermanos, eso es el ágape. Eso no es el origen de la Santa Misa. Eso es el ágape. Y de hecho, dentro de las cartas paulinas, el mismo San Pablo lo dice, de cómo llegan, se reúnen y muchas veces tempranamente ya están ebrios y ya han comido todo lo que han querido y, y que de eso no se trata. No es la razón por la cual se han reunido oficialmente. Ese no es el real sentido de por qué se han reunido. ¿Por qué se han reunido? Se han reunido por el misterio de la fracción del pan. Porque nosotros tenemos sacerdotes, cosa que ninguna secta tiene. Los protestantes no tienen sacerdotes. Los únicos que dentro del mundo protestante, los únicos que se parecen un poco estéticamente, así como de disfraz, como de obra de teatro, se parecen un poco son los anglicanos. O a veces los luteranos también lo hacen. Pero no son sacerdotes. Simplemente están poniéndose ropa encima
un alba, una casulla, etcétera, para verse más dignos, para verse más santos. Pero ellos no tienen Espíritu Santo. El Paráclito no está con ellos, porque ellos renunciaron. Sépase bien, ellos renunciaron a la Santa Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Renunciaron a la Santa Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Eso los deja completamente exentos y los se vuelven anatematizados, porque generan una ofensa directa contra nuestro Señor Jesucristo, abriendo una herida más en el martirio de nuestro Señor Jesucristo, intentando decir que hay otra salvación y pasándose por alto y poco menos que riéndose, burlándose de la salvación que nuestro Señor Jesucristo viene a darnos. Y digo viene en presente, porque sigue dándonos salvación a través de la Santa Misa. Nosotros tenemos sacerdotes. Hablábamos al comienzo de lo que es la reforma. Cuando apareció Lutero con los protestantes y de ahí empezaron obviamente a salir más iglesias, porque así como Lutero se le ocurrió, a otro también se le ocurrió y a otro también se le ocurrió y así sucesivamente. A muchos se les ocurrió que podían hacer una iglesia mejor y al otro se le ocurrió que también podía hacer una iglesia mejor y otro mejor, 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 mejor y así, pero resulta que van de mal en peor. Porque así son los seres humanos, lamentablemente. Cuando les falta humildad, cuando les falta la gracia, cuando no reconocen la Santa Iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que eso es lo que se llama la reforma. Y la iglesia protestante, por llamarle iglesia de una manera como eufemismo se dice, como para que no suene tan pesado, porque tan duro decirles secta. Se les dice, normalmente las personas le dicen la iglesia protestante o las iglesias adventistas o las iglesias pentecostales o las iglesias luteranas y toda la serie de miles de formas que existen actualmente. Pero en realidad no son iglesias, porque no puede haber otra iglesia. Porque mi Señor me perdone por la comparación, pero es como que nuestro Señor Jesucristo tiene el derecho registrado, es como cuando se dice un producto tiene marca registrada y no se puede copiar, no se puede copiar. Solo Él puede hacerlo. Esas copias no son iglesias, son sectas. Porque si realmente siguieran a Cristo, seguirían su iglesia. No se puede seguir a Cristo si no se sigue su iglesia. Porque Cristo y su iglesia son uno. Todo está unido. Tanto
desde la Inmaculada Concepción, María, Madre de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es hombre y es Dios, y que aquí entre paréntesis vamos a aprovechar de mencionar que si bien Él es hombre y es Dios, no es un hombre cualquiera, no es un hombre vulgar, no es un hombre ordinario, como intentan representarlo series que se han puesto de moda desde aproximadamente el año pasado, que hay muchas personas que dentro de la Iglesia Católica dicen, ¡ay, qué fantástico como muestran a nuestro Señor Jesucristo! Lo muestran como un hombre cualquiera. Error, falsa doctrina. Nuestro Señor Jesucristo nunca ha sido ni fue un hombre cualquiera. Él fue 100% hombre. Algunos dicen, no, pero si él fue 100% hombre. Sí, de cuerpo. ¿Y él podía sentir cosas de hombre? Sí. Pero él, cuando estaba aquí y tenía ese cuerpo de hombre, él también era Dios. Y siempre como hombre extraordinario. Nada de vulgar, nada de corriente. Al punto que él podía hacer milagros. ¿O ustedes creen que un hombre común y corriente va a poder hacer milagros? ¿Va a poder controlar el clima? ¿El tiempo? Nuestro Señor Jesucristo siempre fue un hombre extraordinario e incluso los registros que hay por fuera del Evangelio por parte de los romanos ya hablan de que había un tal Jesús que era un hombre extraordinario, que no era común y corriente. El punto es que nuestro Señor y todo lo que a Él le rodea, podemos decir, dentro del momento en que la misericordia de Dios Padre lo envía, lo envía a este mundo en la forma más humilde que puede presentarse Dios, como un bebé. No hay nada más frágil que un bebé humano. Los animales tienen la capacidad de poder muchas veces criarse solos a la intemperie. Eso para un ser humano es imposible. El nivel de fragilidad que tiene un ser humano es demasiado. Y ese nivel de fragilidad es humildad a su vez. Y así llega nuestro Señor Jesucristo siendo la criatura más frágil que existe en el mundo, que es un bebé humano, que si no es envuelto, que si no es cuidado todos los días, a toda hora, por su madre, dentro de una familia con su padre,
Y quienes no han podido tener a su madre o a su padre cerca, han tenido que tener otras personas que cumplan ese rol. Porque así se crían los seres humanos. Así llega nuestro Señor Jesucristo. Un pequeño paréntesis. Cuando Él llega en Belén. Recordemos que cuando los judíos eran cautivos y esclavos en Egipto, y luego de que pasa todo el tema de Moisés, que es expulsado, que él sobrevive, y luego él sube al monte a hablar con Dios, y cuando él le pregunta su nombre, nuestro Creador le dice, yo soy el que soy. Versículos más adelante le dice, tú dirás, Él es el que es. Ahí ya hay dos formulaciones del nombre. Uno es yo soy el que soy y el otro es Él es el que es. Normalmente se suele usar el yo soy y de ahí viene el Yahvé, que en hebreo viene a ser algo así como, no me lo sé de memoria, pero es algo así como Yahvé Asher Yahvé, Yahvé, Yahvé Asher Yahvé, porque son tres partes. Yo soy el que soy. Pero si lo tradujésemos literalmente, palabra por palabra, sería yo soy el que yo soy. Pero nos solemos quedar con el yo soy. Y ese yo soy es lo que se ha transmitido como Yahvé. A los judíos nunca les gustó que eso se dijese, por un respeto hacia el nombre. Podemos decir también que no es exactamente un nombre, es una forma de llamarle. ¿Es sagrada, digna y santa? Por supuesto que lo es, pero no es exactamente un nombre, porque no necesita un nombre, porque al ser único no tiene comparación ni con quién diferenciarse, es único. Entonces, en tanto es único, su nombre no es un sustantivo, porque los sustantivos son para las cosas y las personas de tipo común y corriente, sustantivos propios, sustantivos comunes. Pero Dios no necesita eso. Por eso, cuando Él habla con Moisés, dice, yo soy el que soy, y luego dice, Él es el que es. ¿Y qué es lo que es esa frase? Esa manera de referirse es un verbo. Por lo tanto, lo que está diciendo es que lo que Él es verbo. Yo soy.
¿Qué es lo que es soy? ¿Qué es lo que es yo soy? ¿O qué es lo que es él es el que es? Son formas verbales. La primera está en primera persona, yo. Los verbos van yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Yo soy, tú eres, él es. Así funcionan los verbos. Dios está diciendo que la manera en que se van a referir a él es como verbo. Eso es lo que ocurre con Moisés en la zarza ardiente. Eso lo vamos a dejar hasta ahí porque queda como, digamos, como tarea para reflexionar en casa y por si hay dudas y alguien quiere saber más al respecto, puede enviar sus preguntas como de costumbre. Ya desde hace un año los hermanos lo hacen y con gusto son respondidas. El punto es que cuando los judíos son prisioneros en Egipto, luego de que Moisés habla con el faraón, le demuestra el poder de Yahvé, que era insuperable por todos los magos y supercherías que tenía el faraón, no era muy testarudo y no quería dejarlos libres hasta que después de múltiples plagas les da un ultimátum de que si no deja libre al pueblo en ese momento elegido por Dios, que era el pueblo judío, iban a morir todos los primogénitos egipcios. Y no solo egipcios, todos los que no siguieran la instrucción que Dios les iba a dar a través de Moisés, que era que preparasen una cena donde sacrificarían un cordero inmaculado, un cordero, el mejor que tuvieran, y que tenían determinadas características, entre ellas, que son las que a nosotros nos interesan en este momento, porque son múltiples características. Por ejemplo, que iba acompañada de pan ácimo, es decir, pan sin levadura. El sacrificio del cordero implica que se le ofrece el cordero a Dios, se inmola la oblación, como se dice, tal como lo hizo Abel, y con la sangre del cordero desangrado, la sangre del cordero tenía que ser puesta en los maderos de la puerta de la casa. La sangre del cordero en los maderos de la puerta. Eso por favor no lo olviden. La sangre del cordero en los maderos de la puerta. Porque eso va a estar repitiéndose a perpetuidad, vamos a decirlo así. Luego de que ellos se salvan del ángel de la muerte,
gracias a la sangre en los maderos de la puerta, porque el ángel de la muerte no entraba y no afectaba a quienes habían sido obedientes y tenían la sangre del cordero en los maderos de la puerta. Eso es muy, muy importante. Luego de que ellos se liberan, son liberados y cruzan el Mar Rojo, se ponen muy contentos y Dios les dice que ellos van a tener que celebrar una vez al año esa fecha. Y esa fecha es lo que ellos llaman el Pesaj, que viene a ser Pascua, es decir, el paso. Y que cuando nuestro Señor Jesucristo se reúne con sus apóstoles en el cenáculo, la noche anterior, el 14 de Nisan, se reúne la noche anterior se reúnen a una cena bastante especial, porque si bien coincidía con la fecha, digamos, casi exactamente, porque los judíos la celebraban más específicamente, digamos, el 15, y ellos estaban juntándose la noche anterior, y no había cordero, porque los judíos, dentro de las órdenes que le dio Dios, es que tenían que sacrificar un cordero, porque tenían que repetir la cena que habían hecho en Egipto. Pero la cena a la que invita Cristo a sus apóstoles, no había cordero. Esa noche, entre muchas cosas que sucedieron, que estaría un poco de más quizás repetir tantos detalles porque muchos saben muy bien lo que ocurrió esa noche, hay que destacar siempre que es el momento en que los apóstoles pasan a ser sacerdotes. ¿Y por qué pasan a ser sacerdotes? Porque Cristo les enseña a consagrar. Y después de haberles repetido, no solo a ellos, sino que a muchos discípulos, porque nuestro Señor Jesucristo era y lo seguían muchas personas que querían oírlo, pero sus discípulos oficiales eran sus apóstoles. Él repetía, como cuando leemos Juan 6, el libro sexto de Juan, de San Juan, leemos que hay que comer su carne. Él dice, tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre. En verdad os digo,
Mi carne es verdadero alimento, mi sangre es verdadera bebida. Él no está bromeando, no está hablando en sentido simbólico. Él está diciendo algo que es cierto, que es muy cierto. Si él hubiese hablado en sentido simbólico, las personas que se molestaron gravemente aquella ocasión al punto de que dejaron de andar con él, no se habrían molestado, porque hubiesen entendido perfectamente que él estaba hablando en sentido figurado, en sentido simbólico. Porque no, entre otras cosas, dice, cuando estaban en el desierto comieron el maná. Mi padre les dio pan del cielo. No se los dio Moisés. Pero yo soy el verdadero pan del cielo. Y luego lo repite. Yo soy el pan del cielo. Y tienen que comer mi carne, tienen que comer el pan del cielo, tienen que beber mi sangre. Todo eso él insiste, insiste, insiste. Al punto que le llega a molestar a las personas que estaban ahí. Y como les digo, no les habría molestado si eso hubiese sido solo algo simbólico. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando están en el cenáculo, todo eso que nuestro Señor Jesucristo ya había insistido en más de una ocasión, de que había que comer su carne, había que beber su sangre, y que San Juan Bautista ya lo había reconocido a él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, resulta que él les enseña a consagrar y les dice, esta es mi carne, aquí está mi carne, esta es mi carne, en la especie del pan. Luego, posteriormente, toma el cáliz y les dice, esta es mi sangre que será derramada por el pecado de muchos. ¿Qué está ocurriendo ahí? Algunos podrían pensar, pero si la carne ya tiene sangre, ¿por qué tiene que estar la sangre separada del cuerpo? Eso lo vamos a mencionar en unos minutos. Ahí se dan juntas, se reúnen la sangre, la carne, y se celebra el misterio de la fracción del pan como la primera Santa Misa. Y los apóstoles aprenden a ser sacerdotes y les enseña
cómo consagrar, lo cual significa cómo hacer de las especies, que son el pan y el vino, que son las que mejor representan, por decirlo así, el tema de que cómo el pan da el trigo y el trigo tiene que molerse y sufrir en el molino hasta volverse harina y luego pasar por el horno, en el sentido de que tiene que padecer para volverse pan. Como la uva tiene que padecer para volverse vino. Y así se empieza a encaminar para volverse un material, por decirlo así, digno de donde depositar la consagración, por un tema de similitud, que eso también lo iremos explicando más adelante. El punto importante es que los apóstoles se vuelven sacerdotes y se celebra el misterio de la fracción del pan como la primera Santa Misa. Y lo que estaba ocurriendo en ese momento, y que nuestro Señor Jesucristo deja clarísimo que tiene que ser repetido hasta el final de los tiempos, hasta el día postrero, es en efecto lo que vendría a ocurrir horas más adelante. Porque esa noche nuestro Señor Jesucristo es capturado. Pero antes de ser capturado, Él deja muy claro que no deben estar tristes, porque Él va a volver al Padre, y eso es bueno, y que con el Padre les enviarán, dejarán enviado tanto a los apóstoles, que ya son sacerdotes y son parte fundamental de la Santa Iglesia que nuestro Señor Jesucristo armó y fundó, y ya había fundado sobre la piedra de San Pedro, va a enviar al Paráclito, al cual llama Espíritu de verdad, que va a continuar revelando. ¿Qué es lo que va a continuar revelando? La verdad que Cristo es. El Espíritu Santo, Espíritu de verdad, Paráclito, se mantiene en la Santa Iglesia, sobre todo desde Pentecostés, como el abogado, el defensor. ¿De qué? De la verdad, del testimonio de la verdad que Cristo es. Es decir, es el defensor de la sana doctrina.
Él guarda, Él proyecta en el sentido de que de Él emana la inspiración santa que inunda las almas de los santos. Santas y santos que han tenido revelaciones y que gracias a Dios han seguido alimentando la fe de la Santa Iglesia y nutriéndola, no solo a través de la palabra, sino que también a través de la música y de muchas otras formas como lo hemos mencionado en otras ocasiones. El Espíritu sigue revelando, siempre en orden al camino recto que ya cantaba San Juan Bautista: enderezad el camino a nuestro Señor. El camino es recto. ¿Estáis conmigo o estáis contra mí? No hay medias tintas. No hay de otra. ¿Se está con Cristo o se está contra Él? No hay posibilidad de inventar un evangelio nuevo ni una revelación nueva en el sentido de que sea otra cosa. La revelación se renueva y se refresca, tal como estuvimos conversando con un hermanito hace unos días, tal como les dan nuevamente frutos cada temporada. Y el manzano que da manzanas, y todos los años que da manzanas. Siempre la misma fruta. Asimismo, Cristo nos dice: yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Y hay que mantenerse unidos a la vid. O si no, los sarmientos se secan. Todos esos sarmientos son el magisterio, son el catecismo, son la música, somos nosotros que tenemos que estar unidos a Cristo. Y nadie, así como lo hizo Lutero, tiene la capacidad de inventar otra cosa. Porque Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Cristo es la vida. No hay de otra. Hay distintas maneras de poder adorarlo, cantando a través del Santo Rosario, a través de las revelaciones marianas, a través de el arte, a través de las catedrales, a través de la liturgia. Nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos la Santa Biblia, que nace al interior de la Iglesia Católica, es palabra de Dios, por supuesto, escrita por inspiración, es completamente palabra de Dios, reunida técnicamente por la Santa Iglesia. Pero Cristo no vino a escribir un libro. Ese libro sagrado que nosotros no podemos cambiarle ni una coma, ni un punto a una i, porque es nuestro libro sagrado,
Y por favor les pido que terminen con esa costumbre protestante de andar rayando la Santa Biblia, sobre todo cuando es una Biblia, digamos, decente, porque hay Biblias católicas que dejan mucho que desear, y eso lo vamos a ver en otra clase, el tema de las Biblias, que en realidad más de una o dos no tenemos, en realidad tenemos una. Pasa que nuestro Señor Jesucristo no tiene un interés en que se escriba un libro. Sí tiene un interés en que su palabra se cuide y se preserve. Y nos dice explícitamente que quien lo ama no es el que se porta más bien, el que más ayuda a los pobres, el que más hace todo ese tipo de cosas. No. ¿Quién es el que lo ama? Y él lo dice, el que cuida su palabra. Podríamos deducir de ahí que el interés también de los apóstoles y sus discípulos de dejar constancia de su palabra. Y no habría problema con eso. Pero si nosotros nos remitimos exclusivamente a lo que ocurre durante esos 3 años en que nuestro Señor Jesucristo lleva, lleva su misión de difusión, vamos a ver que no hay, no está diciéndole a los apóstoles, escriban esto otro, escriban, no. Pero donde sí notamos que hay una instrucción clara es en que a nuestro Señor Jesucristo le interesa que que la forma en la cual Él será elevado, es decir, sacrificado, sea recordada. ¿Por qué es tan importante para nuestro Señor Jesucristo que la forma en que Él va a ser sacrificado sea recordada, y no solo recordada, sino que repetida? Y no repetida de una manera simbólica, sino que repetida de una manera real, al punto de que les enseña a los apóstoles a consagrar su presencia real en el vino y en el pan. Porque esa noche en el cenáculo no había un cordero como un animalito. Y aquí vamos a mencionar lo que decía de Belén. En Belén
se criaban los mejores corderos, que eran los que usaban los judíos para la fiesta del Pesaj, su fiesta de Pascua, que es la fiesta que ellos tenían para recordar su paso por el Mar Rojo, su liberación de la esclavitud de cuando habían sido esclavos en Egipto. Los corderos inmaculados, que eran corderos perfectos en el sentido de que eran muy blancos, tenían sus dientes muy parejos, tenían las patitas muy rectas, muy derechitas, tenían una buena postura, es decir, corderos de buena calidad, de buena cepa, de buena familia, de buena raza, de buena... Eran los mejores corderos que habían. ¿Esos corderos de dónde venían? De Belén. Y los pastores de Belén, cuando estaban en un momento en que nacían los corderos, por su larga tradición, sabían reconocer, desde que nacía, sabían reconocer los corderos que servían como cordero inmaculado los mejores, sabían reconocer los mejores. ¿Y qué hacían con ellos para separarlos del resto de los otros corderos? Los envolvían en una tela y los iban poniendo en el pesebre, en la pesebrera, que es donde los animales comen. ¿Les suena familiar eso? ¿Quién fue envuelto en una tela y al momento de nacer puesto en un pesebre? Vamos reuniendo puntos clave. ¿Cuál fue el otro que juntamos? ¿Que marcamos? La sangre en la puerta, en los maderos de la puerta. Sangre salvadora. Otro punto clave. Con los corderos inmaculados se ponen envueltos en tela en la pesebrera, en el pesebre. Así, la noche que nace nuestro Señor Jesucristo y llegan los ángeles del cielo y les avisan a los pastores que ha nacido el Rey de Reyes y que si ellos van, si ellos se dirigen hacia el lugar donde están los animales, van a encontrar en la pesebrera, en el pesebre, un bebé envuelto en el pesebre. ¿Qué creen ustedes que puede haberles pasado por la cabeza o por su alma a esos pastores? Este es un cordero inmaculado. Y los ángeles, que no eran pocos, porque al parecer al principio llegan unos tantos, pero luego se llena una estratia. Y una estratia es una legión de ángeles. Si ustedes han visto algo en sus vidas que los ha impresionado,
de manera hermosa, hasta las lágrimas. Esto supera infinitamente cualquier cosa que nosotros hayamos vivido en nuestras humanas vidas, porque tenemos el nacimiento de nuestro Señor y en el cielo miles y miles y miles de ángeles cantando Gloria in excelsis Deo. Hosanna, Gloria in excelsis Deo. Es hermosísimo. Todo va marcando que lo que nuestro Señor Jesucristo, además de todas las enseñanzas que Él nos da a través de los apóstoles, está siempre abriendo camino y dejando una marca de lo que va a ser su elevación. Y cuando digo elevación no me refiero a su maravillosa ascensión, me refiero a su sacrificio. Porque nuestro Señor, cuando les enseña a los apóstoles el misterio de la fracción del pan y les enseña a consagrar, recordemos que dijimos que ahí no había un cordero. ¿Por qué no había un cordero? Como tenían todas las familias judías y todos los grupos de personas judías que se habían reunido, porque Él es el cordero. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, la mañana siguiente, cuando Él es elevado en la cruz, y ahora viene el otro punto que habíamos dejado pendiente, que es el de la carne y de la sangre, se desangra. Desde el Vía Crucis se empieza a desangrar. Por eso habían mujeres piadosas que también iban con telas recogiendo su santa sangre, su preciosísima sangre. Porque se separa la sangre de la carne, se separa la sangre del cuerpo. Y por eso, en el misterio de la fracción del pan, de la Santa Misa, por un lado está la sangre y por el otro está la carne. La carne viene a alimentar el alma. La sangre viene a lavar el pecado. Y Él, en la cruz, es el Cordero de Dios, Cordero Inmaculado. Y ese día es el día que los judíos estaban celebrando su Pesaj, su Pascua. Por eso los judíos, fariseos y sacerdotes que estaban ahí, les decían a los soldados romanos, apúrense, que tenemos que irnos a nuestra fiesta. Hasta ese momento,
hasta ese santísimo momento, tenemos que la Santa Misa ya nació. Y solo faltaba terminar el triduo pascual con la resurrección de nuestro Señor. Que como sabemos, luego de que Él resucita y que no lo hallan en el sepulcro, Él se le aparece a sus apóstoles y entre una de las cosas más importantes que les menciona y que hace en ese momento es soplarles Espíritu Santo, les sopla directamente desde sus labios, les sopla Espíritu Santo y los manda a evangelizar por todo el mundo. Es decir, su iglesia es católica. Por eso decía al principio, no se puede ser cristiano sin ser católico. Porque ser cristiano es ser católico, porque la iglesia de Cristo es católica. Porque católico no es un nombre, es un adjetivo, es una característica de la iglesia de Cristo. Los adjetivos son características. Es como decir santo, blanco, grande, luminoso. Esos son adjetivos, características. Católico es una característica, no es un nombre. Por eso también es una pregunta un tanto mal hecha cuando dicen, ¿y dónde dice que la iglesia de Cristo se llama católica? Si no es un nombre, es una característica. Católico es una característica. Luego, claro, con el uso se empieza a usar como nombre, pero en origen es una característica que viene del griego katholu. Katá, que quiere decir conforme a, según es, según, y holo, que significa todo. Es como decir para todos. Nuestro Señor Jesucristo sopla sobre sus apóstoles que ya son sacerdotes y solo les falta empezar a practicarlo. Pero ellos ya saben el misterio de la fracción del pan, el cual después será difundido por las comunidades. Queridos hermanitos, tengo el agrado de comunicarles que nosotros, como católicos, nacimos teniendo misa, nacimos con misa. Ni siquiera teníamos Biblia y ya teníamos misa. La misa nos es absolutamente propia, no en el sentido de que nosotros seamos dueños de la misa, porque la misa es de Dios, sino que nos caracteriza. Por eso tenemos que defenderla a capa y espada.
Porque los católicos nacimos con misa. Luego se empezaron a escribir las cartas apostólicas, las epístolas paulinas. Luego, dentro de la Santa Iglesia se armó la Vulgata para que tuviésemos una Santa Biblia que recopilara todo lo que es la palabra de Dios, santísima, sagrada, a la cual no podemos cambiarle ni un punto, ni una coma, ni el punto de la I, porque esa es la que ha protegido el Paráclito durante 2000 años, y que no vengan los todo ni los intelectuales hoy en día a decir que no, es que hay que corregirla porque encontramos un papiro en no sé dónde, en el mar de no sé dónde, que bla, 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 y que hicimos una excavación, que son personas que ni siquiera son católicas, no son ni siquiera cristianas, y que son anticristianas, son anticatólicas, y que más encima quieren que vengan a cambiar la Biblia. ¿Cómo se les ocurre? Si está escrito ahí en los evangelios que no se le puede cambiar ni una coma. Y vaya que lo haga. Porque es la que ha cuidado el Espíritu Santo. Y si no quieren meterse en problemas con el Espíritu Santo, no le cambien lo que Él ya mandó y ya cuidó por 2000 años. Que se llama nuestra Biblia Vulgata. Entonces, en síntesis, los católicos nacimos con misa. Por lo tanto, es algo que nos caracteriza. Gracias a Dios, gracias a la misericordia de nuestro Padre, gracias al amor de nuestro Señor Jesucristo, tenemos misa. Y la misa es el sacrificio incruento. Es la repetición del Calvario. Es el Cordero de Dios ofrecido al Padre ahí en el altar por las manos consagradas del sacerdote apostólico, porque nosotros tenemos sacerdotes, porque el Espíritu Santo se ha ido transmitiendo por sucesión apostólica, por imposición de manos, y gracias a Dios aún tenemos sacerdotes que nos permiten que nuestro Señor Jesucristo se haga presente, y el Espíritu Santo, Paráclito de la Santa Iglesia, que es el que le da vida y la mantiene con vida y tiene que ser respetado sí o sí, nos enseñó cómo debemos comulgar. Porque entre las cosas que nos dijo nuestro Señor Jesucristo antes de partir, es que el Espíritu de verdad iba a continuar revelando su revelación, refrescando su revelación y recordándonos su revelación. Por ejemplo, frente al Rey de Reyes, toda rodilla se dobla. Frente al Rey de Reyes, toda rodilla se dobla. Y él, siendo Cordero Inmaculado, pan del cielo, es santo y no puede tocar nada mundano. Por eso nosotros tenemos que recibir la hostia, que entre paréntesis hostia significa víctima. Pan del cielo, carne del cordero, tenemos que recibirla ¿dónde? En la lengua. ¿Por qué? Porque es nuestra intimidad.
Y no hay otra manera. Porque eso mismo está en sintonía con que todos los utensilios litúrgicos, desde el copón, la pátena, el corporal, etcétera, están bendecidos porque van a recibir y van a tocar al cuerpo de Cristo. Y solo las manos del sacerdote pueden tocarla porque son manos consagradas. Todo eso es parte de la verdad que Cristo es y que el Espíritu Santo Paráclito nos ha ido recordando y refrescando y enseñando. Y nosotros no podemos rechazarlo, porque todo eso pertenece a nuestra liturgia. Porque como les decía, nosotros como católicos nacimos con misa. Y la misa no la inventó un ser humano. No hay ser humano capaz de inventar una misa. Las misas, la liturgia, no se inventa, se hereda. Por favor, anoten o grábense eso. La liturgia no se inventa, se hereda. Y para aquellos que hoy en día atacan al Concilio Doctrinal de Trento, diciendo que en el Concilio de Trento inventaron la misa tradicional, sepan que el Concilio Ecuménico Doctrinal de Trento no inventó nada. Lo único que hizo fue recopilar nuestra liturgia original desde tiempos apostólicos. Por eso se conservan incluso aún los Kyries. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, que se han conservado incluso en griego. Si el concilio doctrinal ecuménico de Trento hubiese inventado la misa tradicional, original, no tendría sentido que hubiese inventado una parte de la misa en griego, no tendría sentido. Habrían hecho todo en latín. Eso solo como por darles un ejemplo de cómo es que en la época de San Pío V, que fue cuando se convocó al Concilio de Trento, para defendernos precisamente de la reforma luterana, nosotros salimos mejor parados, porque nos sirvió para recopilar todo lo que es católico y que a nuestro Señor Jesucristo le pertenece, que está acorde con Dios, que está acorde con la Santa Biblia
que está acorde con la santa tradición, por lo tanto con el Espíritu Santo y su sana doctrina. Y eso nos dio fuerza para seguir adelante. Y permitió un nuevo renacer dentro de la Santa Iglesia. Y es en ese momento en que se empieza a dar un brillo y una luz impresionante a nuestra Madrecita de Guadalupe y al Santo Rosario. ¿Algún católico puede decir que eso está mal? ¿Que son personas malas? ¿Que hicieron las cosas mal? Cuando dieron a conocer a Nuestra Señora de Guadalupe y difundieron el Santo Rosario por todo el mundo católico, que ya llegaba hasta la hispanidad donde estamos parados ahora, y que ganaron la batalla de Trento con ayuda de nuestra Madrecita y del Santo Rosario, y salvaron a la cristiandad de no ser invadida por el paganismo oriental. Ese momento nosotros tenemos que tenerlo en alto. Así es que, hermanitos, esto lo vamos a dejar como la clase número 2. Y vamos a seguir perfilando detalles en una siguiente clase, Dios mediante, si Dios quiere. Así es que cualquier duda, cualquier comentario, como saben, siempre es bien recibido. Un abrazo para todos en Cristo, con María y nuestro Señor, que Dios los bendiga.